Las invito a continuar conociendo sobre cómo era la vida en la época colonial, gracias a las historias de la negrita Blanca Rosa, que hoy nos cuenta sobre los vendedores ambulantes y sus pregones. Había muchísimos vendedores ambulantes que recorrían las calles con sus pregones, es decir, hacían conocer en voz alta su mercancía. Así, el aguatero decía: «Traigo del río agua fresquita para quitar penas y penitas». La negrita pastelera: «Pastelitos, pastelitos, pa' chuparse los deditos». El escobero: «Escobitas y plumeros de lo mejor, para que en su casa brille el sol». El lechero: «Lechita recién ordeñada para solteritas y casadas». La vendedora de empanadas: «Empanaditas sabrosas para los guapos y las buenas mozas». El vendedor de velas: «Velas, velitas, blancas y finas, para hacer de la noche el día». Y a la caída de la tarde pasaba el farolero para encender los faroles: «Con esta fina varita las velas encenderé, y la noche se hará día en la ciudad del virrey». Como no había radio, ni televisión, ni periódicos, las noticias las daba el pregonero, quien las leía en las principales esquinas de la ciudad. Por las noches, el sereno cuidaba el orden, anunciaba la hora y el tiempo. «Las 12 han dado y nublado, las 12 y sin novedad». Y así, con estos típicos personajes del ayer, las calles coloniales se llenaban de alegría, movimiento y color. Ahora nos preparamos para la fiesta. Entre galeras y peinetones, veamos qué sucede en las tertulias. Las tertulias eran reuniones que tenían lugar en la sala principal de las casas de familia por la noche. A ellas se ingresaba sin llamar, todos eran bienvenidos. Durante la velada se escuchaba música, se bailaban las danzas de moda como el minué, una de las preferidas, y también la gabota y la contradanza. Se conversaba y se comían empanadas, pastelitos y rosquitas. Para beber había vinos, licores, mate y chocolate. Las tertulias duraban hasta pasadas las 12 de la noche. ¿Y cómo se vivía en el campo? En las afueras de la ciudad, en el campo, vivían los hacendados. Ellos eran dueños de grandes extensiones de tierra y de ganado. Sus casas, llamadas haciendas, eran grandes y tenían varias habitaciones. Allí trabajaban los gauchos o peones, que se encargaban, entre otras tareas, de contar el ganado. Pero en el campo también vivía la gente pobre. Buscaban una porción de tierra libre, sin dueño, y allí levantaban su ranchito. En los alrededores cultivaban verduras y criaban algunos animales. De tanto en tanto se reunían los gauchos y paisanas del lugar para guitarrear. Comían empanadas, bailaban nuestras típicas danzas criollas, como el gato, la chacarera, y pasaban lindos momentos al calorcito del fogón. Cuando iniciamos este recorrido por la época colonial, dijimos que la vida en esa época era muy distinta a la de ahora. No teníamos gobierno propio como casi toda América. Éramos una colonia española, formábamos parte del virreinato del Río de la Plata. Hasta que el 25 de mayo de 1810, nuestra patria nace como un pueblo libre. Pero, ¿cómo germinó esa semillita de libertad? ¿Cómo la conseguimos? ¿Les gustaría saber cómo ocurrió todo? Entonces, sigamos escuchando muy atentas esta historia. Entonces, si no teníamos gobierno propio, ¿quiénes nos gobernaban? El virreinato estaba gobernado por un virrey que era el representante del rey de España aquí, en América. Todos los ciudadanos debían seguir sus mandatos, pues él tenía la máxima autoridad política y militar, y también recibía todos los honores. El virrey vivía con su familia en el fuerte, rodeado de su corte, sirvientes y doncellas. Conozcamos ahora sobre las funciones del cabildo. El cabildo estaba formado por hombres llamados alcaldes o regidores,
que se dedicaban principalmente a aplicar la justicia y controlar el abastecimiento y los precios de los alimentos. Pero también su función era cuidar el orden público y, en definitiva, reglamentar la vida diaria. Su poder abarcaba la ciudad y sus alrededores.